Hoy les traigo una historia que nos envió una de nuestras seguidoras. Ella prefiere mantenerse en el anonimato, pero nos aseguró que lo que van a escuchar no es un simple relato. Es algo que vivió en carne propia, una experiencia que, incluso al recordarla, sigue atormentándola. Hoy día tengo 22 años, pero cuando tenía solo 8 me tocó quedarme en casa de unos tíos. Ellos vivían en Torreón, Coahuila, en una vieja casona que había pertenecido a mi abuela. Mi abuela había fallecido recientemente de forma inesperada. Mi madre estaba pasando por una fuerte depresión tras la pérdida. Fue entonces que mi tía Clara, hermana de mi madre, se ofreció a cuidarme por unas semanas mientras ella intentaba recuperarse. Desde el principio la casa me daba escalofríos. Era grande, oscura y tenía esas ventanas altas con cortinas gruesas que apenas dejaban pasar la luz del día. Mis tíos decían que los ruidos de la casa eran normales, cosas de una construcción vieja. Pero yo sabía que algo estaba mal. Había algo extraño en esa casa, algo que no se veía pero que siempre estaba allí, acechando. Con el tiempo descubrí que lo que me aterrorizaba no era solo la casa. Al principio no entendía qué estaba pasando. Mi tío comenzó a entrar en mi habitación por las noches, y aunque al principio no hacía nada más que quedarse allí, pronto sus visitas se volvieron más frecuentes. Cada noche me tapaba la boca y después me ponía boca abajo. Me decía que no gritara, que no hiciera ruido y que todo estaría bien. Para mí las noches se volvieron más largas cada vez y más aterradoras. Él siempre repetía esas palabras y luego me lanzaba una sonrisa que me helaba el alma antes de salir de la habitación. Yo no sabía cómo explicarlo y no entendía lo que estaba pasando, pero sabía que lo que él hacía estaba mal. Cuando mi tía me preguntaba por qué tenía tanto miedo de dormir, yo simplemente le decía que era por una criatura monstruosa que se escondía en la oscuridad. Y ella nunca me tomaba en serio, sin importar cuántas veces insistiera diciéndole que esa criatura me miraba cada noche desde el rincón de la habitación y que cada vez parecía más enojada. Mi tía se limitaba a decirme que no había nada y que dejara de imaginar cosas, pero yo sabía que no era mi imaginación. Había un verdadero monstruo en mi habitación. Les pedí muchas veces que me dejaran regresar a casa, pero nunca me hicieron caso. Con tantas cosas pasando en mi familia, la muerte de mi abuela, la depresión de mi madre, jamás habría tenido el valor de contar lo que pasaba. Tenía miedo de que no me creyeran. Me decía a mí misma que debía aguantar, que pronto volvería a casa con mi madre. Pero una noche todo cambió. Esa tarde, mientras mi tía cocinaba, fui a la cocina y tomé un cuchillo pequeño. Mis manos temblaban mientras lo escondía bajo mi falda, y seguían temblando cuando lo llevé a la habitación y lo coloqué debajo de mi almohada. Esa noche me acosté con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que explotaría. Sabía que él vendría, siempre venía. Pasaron unos minutos, tal vez horas, cuando escuché los pasos en el pasillo. La puerta se abrió con el mismo crujido de siempre, y mi tío entró. Se acercó a mi cama, como todas las noches, con esa sonrisa que me hacía sentir atrapada. Sin decir una palabra, se sentó en el borde de la cama y comenzó a sujetarme. Me tapó la boca y me giró boca abajo, presionándome contra el colchón. Esta vez, sin embargo, yo tenía el cuchillo. Lo saqué debajo de la almohada, pero mi tío era demasiado fuerte. Luché con todas mis fuerzas tratando de girarme, pero su peso me mantenía inmóvil. Él notó lo que tenía en la mano y me presionó la cabeza contra la almohada con más fuerza. ¿Crees que puedes ganarme?, murmuró, y con la otra mano me quitó el cuchillo y lo arrojó al suelo. Yo seguía luchando, gritando tanto como podía, pero la almohada ahogaba mis pequeños gritos.
Estaba a punto de rendirme, pues apenas podía respirar, cuando de reojo alcancé a ver a aquel monstruo al lado de mi cama, sujetando el cuchillo. Aquel monstruo que cada noche estaba en el rincón de mi habitación. La obscuridad no me permitía ver mucho, solo un enorme bulto que sujetó a mi tío. Él, aterrorizado, comenzó a gritar de miedo y de dolor, pues aquella criatura atravesó su pecho una y otra vez con el cuchillo. Pude sentir cómo la sangre salpicaba todo en la habitación, hasta que mi tío simplemente exhaló su último aliento. Yo estaba parada sobre la cama, temblando, mientras la criatura se acercaba a mí. Me dijo con una voz ronca: «El monstruo ya no te molestará más». Luego recorrió la cortina, dejando entrar la luz. Aquella criatura era verdaderamente horrible. Parecía un cuerpo humano al que le habían arrancado la piel. Colocó el cuchillo en la cama, abrió la ventana y salió, pero sin antes darme una última mirada. El rostro conocido de mi abuela estaba colocado sobre la criatura, como si fuera una máscara. Con una voz que jamás olvidaré me dijo: «Ahora ya no puede lastimar a nadie más». Mi tía escuchó el ruido y entró corriendo a la habitación. Encendió la luz y se encontró con aquel terrible escenario. Yo esperaba que se enojara, pero al verme sin ropa y cubierta de rojo, creo que entendió la situación. Entre lágrimas, me tomó y me metió a bañar. Me limpió y me dijo que diríamos que un hombre había entrado, que mi tío había tratado de defendernos y que lo habían acuchillado. Al día siguiente eso fue lo que apareció en los periódicos, pero siempre tuve la necesidad de contar esta historia. ¿Qué tal, queridos seguidores? Esta historia me parece bastante triste, pero también interesante. Y esperemos que les haya gustado. No olviden suscribirse y darle en la campanita para que puedan seguir escuchando estas historias. Hasta la próxima.